Sociedad 3.0 Multimedios presenta. Hola, gracias por acompañarme a una emisión más de Testigos. Hay una corriente del pensamiento, digamos que de unos 200 años más o menos, se conoce en términos genéricos como anarquismo, tiene muchas variables. Los anarquistas sostienen que todos los sistemas legales y las autoridades que están fundadas en las leyes son mecanismos de dominación de los poderosos contra los débiles. Y básicamente lo que postula el anarquismo es que toda autoridad y todo orden jurídico deberían desaparecer. Sin embargo, la mayor parte de quienes estudian estos fenómenos, juristas, sociólogos, politólogos, llegan a la conclusión contraria. Usted imagínese cómo sería su casa sin un mínimo de reglas. Imagínese cómo sería convivir en una sociedad en la que cada quien pudiera hacer lo que quisiera sin tener consecuencias y estableciendo el imperio de los más fuertes contra los más débiles, lo que un gran teórico inglés de la política, Thomas Hobbes, llamó en su famoso libro Leviatán, la guerra de todos contra todos. Parece ser que necesitamos, aunque no nos guste, un mínimo de reglas para convivir y que sin un sistema de justicia que aplique estas reglas, las sociedades no tienen viabilidad, porque aunque la ley exista, si no se cumple, pues lógicamente los más fuertes y los más poderosos abusan de los más débiles. Y es el caso de México, donde tenemos un problema serio con el índice de impunidad. Según unas cifras, 98 de cada 100 delitos no son castigados. Según otras, esta cifra anda en 96. Pero independientemente de este matiz de 2 puntos porcentuales, es una brutalidad de delitos los que se cometen sin que haya consecuencias. Por eso, en tiempos del presidente Calderón, se hizo una profunda reforma al sistema de justicia penal, la justicia que califica los delitos cometidos por las personas y por las instituciones, y se estableció un código único de carácter nacional que ahora está vigente en todo el país para regular los procedimientos a los que deben sujetarse los jueces, es decir, los jueces que vigilan nuestra conducta y que imponen sanciones cuando violamos a las leyes. Es el momento de evaluar, a varios años de que ha entrado en vigor esta reforma, cómo nos encontramos. Y para ello tengo el gran honor de recibir aquí en Testigos a uno de los mejores penalistas de este país, y lo digo muy consciente de la fuerza de mi afirmación, que ha demostrado ser no solamente conocedor de la práctica jurídica, sino un gran teórico de la ciencia penal, que es uno de los primeros certificados en Veracruz, junto con mi entrañable amigo, el señor licenciado Bertoldo Reyes Campuzano, a quien muy pronto tendremos por aquí. Fueron de los primeros en certificarse en este nuevo sistema de justicia penal. Nuestro invitado es catedrático, conferencista, uno de los primeros maestros a nivel nacional autorizados para capacitar sobre este sistema, y bueno, viaja constantemente, tiene demasiados clientes, o muchos clientes, y bueno, ahora que se lo presente usted dirá que de algo lo conoce, por supuesto. La prensa lo busca, es un personaje de los tribunales y sabe de lo que habla. Me refiero al abogado Arturo Nicolás Baltazar, a quien de verdad le agradezco mucho en la sana distancia que nos haga el favor de acompañarnos en Testigos. Bienvenido, abogado. Gracias, licenciado. Gracias por la invitación. ¿Por qué te hiciste penalista? Pues, en primer lugar, mi papá es abogado y desde niño me familiaricé con el argot jurídico. Desde pequeño veía a mi papá defender asuntos y me gustaba. Desde que estaba en la secundaria, mi papá me mandaba a dejar escritos a los juzgados y pues siempre supe que esa era mi vocación. Dime una cosa, ¿para ser abogado hay que ser peleonero?
No necesariamente, no necesariamente. Yo siempre digo que cada abogado tiene su personalidad. Conozco abogados que son muy conciliadores, conozco abogados muy aguerridos y pues dependiendo de la personalidad de cada abogado es como litiga. ¿Por qué se hace una reforma al sistema de justicia penal? En el caso de nuestro país, la reforma fue una exigencia internacional. Gran parte de la implementación del sistema fue financiada por Estados Unidos y por organismos internacionales para que México entrara a lo que se conoce como el sistema de justicia que más respeta los derechos humanos a nivel mundial. El sistema acusatorio de justicia es el más reconocido a nivel mundial como garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos y obviamente los países del primer mundo lo tienen implementado desde hace muchos años. Inglaterra lo implementó como parte de su historia, de su tradición, de su tradición jurídica. El common law, que es un elemento esencial del sistema anglosajón, se reconoce que surge en el año 1066. Es decir, en el año 2066 va a cumplir 1000 años de existir el common law y con toda la tradición histórica que esto implica. Los ingleses obligaron a Juan Sin Tierra a firmar una carta magna, que es ahí encontramos el antecedente de muchos de los artículos que están en nuestra Constitución. Por ejemplo, el artículo 14 de la Constitución Política Mexicana tiene un antecedente directo en la Carta Magna inglesa. En esta tradición en la que el derecho protege a los ciudadanos, tanto a los presuntamente culpables como a los inocentes, ¿no la había en el sistema anterior en México? No, nosotros teníamos un sistema mixto con tendencias inquisitorias y una de las reglas que operaban en ese sistema era que la autoridad primero detenía y después investigaba, y cuando capacitaba yo a agentes del Ministerio Público tratando de sensibilizarlos en el sistema de justicia acusatorio, pues yo les decía, por ejemplo, que la fe pública iba a desaparecer. No lo creíamos, nadie lo quería aceptar, ¿no? La fe pública es que la palabra del Ministerio Público tenía una validez legal como si fuese una verdad absoluta. Así es, era una verdad procesal lo que el Ministerio Público dijera. ¿Ahora ya no es así? No, ya no, y esa es una parte fundamental del sistema contradictorio, que ahorita vamos a hablar de eso, pero hablando del cambio que dimos del sistema de justicia, nosotros durante mucho tiempo hicimos investigaciones de fe. Como el Ministerio Público tenía fe pública, pues todo lo que dijera era cierto. Aunque no fuera cierto. Y sobre todo no lo tenía que comprobar. Porque si el Ministerio Público llegaba a una escena del crimen y decía, pues yo llegué al lugar de los hechos y había un cuchillo, había un arma de fuego, había un cadáver, todo lo que dijera era cierto, salvo prueba en contrario. Entonces la fe pública era esencial para las investigaciones. Y no solamente eso, la tortura era una práctica común para arrancar confesiones, muy similar a la esencia del sistema inquisitorio de justicia, y obviamente costó mucho trabajo desprendernos de esa tradición de casi 80 años en México, y en este momento ya no podemos hablar del nuevo sistema de justicia, ya no podemos hablar de implementación de un sistema de justicia, ahorita se habla de la consolidación. ¿Cuántos años tiene vigente en México el nuevo sistema? Bueno, a partir de la reforma constitucional, ya formalmente en junio del 2008. Estamos hablando de 12 años, sin embargo, había estados como Chihuahua, como Nuevo León, que ya llevaban 5 años aplicándolo. Anterior al 2008, ya tienen aproximadamente entre 15 y 18 años de estarlo aplicando, que en realidad es nada. 18 años no es nada si pensamos en los 1000 años que tiene Inglaterra desarrollando este sistema de justicia. Ahora, hablamos de que en el nuevo sistema ya no tiene la verdad absoluta el Ministerio Público. Esto significa, primero que nada, que la acusación ya tiene el mismo valor legal que la defensa y el acusado. Ya están en condiciones de equidad. Así es. Esto es un avance procesal. Sí, es un avance que
todos los operadores debemos saber utilizar. Estamos en un sistema que implica igualdad de armas procesales y yo le digo mucho a mis compañeros litigantes que debemos ver de esa manera el sistema. El Ministerio Público ya no llega a la audiencia, como lo digo siempre, en caballo de hacienda. Llega con datos de prueba que tiene que demostrar ante el juez que fueron obtenidos de manera lícita, que fueron obtenidos respetando derechos fundamentales y que nos llevan a construir a lograr el objeto del proceso, que es el esclarecimiento de los hechos. En el código ya no vamos a encontrar la palabra verdad. Lo que se busca ahora es esclarecer los hechos a través de datos de prueba que en todo momento son cuestionados por la otra parte, que es la defensa. Entonces, el Ministerio Público ya no tiene fe pública, ahora todo lo tiene que demostrar, absolutamente todo lo tiene que demostrar, todo. Ya las investigaciones de fe desaparecieron. Déjame regresar porque esto es importante. En la respuesta anterior me dijiste que la prueba confesional solía arrancarse a través de la tortura. Así es. Bueno, hoy, ¿qué valor probatorio tiene la confesión de un inculpado? ¿Es el mismo valor que tenía en el sistema anterior? No, de ninguna manera. Ya la confesión pasa al último plano de las pruebas en un proceso. Tiene validez desde el punto de vista de la teoría de la prueba. Hay elementos del delito que solamente se van a comprobar por medio de una confesión adminiculada con otros elementos de convicción. Por ejemplo, el dolo en un delito de violación, la prueba idónea para establecer el dolo es la aceptación de los hechos por parte del imputado o del acusado. En esos casos, esta confesión adquiere relevancia, pero ya no es la prueba reina como lo era antes. Anteriormente, hace 20, 30 años, debemos recordar que la policía judicial podía recibir confesiones y había todo tipo de técnicas para obtener esas confesiones. La confesión era la reina de las pruebas. Cuando la obtenía la policía, ya no necesitaba ninguna otra prueba. Aplicábamos un principio de materia civil en materia penal. A confesión de parte, relevo de pruebas. Se dedicaba la policía a arrancar confesiones, obtenía la confesión y con eso podían obtener incluso una sentencia condenatoria. Eso llenó a las cárceles de mucha gente inocente. Así es. Ahora, tendría uno que suponer que con el nuevo sistema en vigor, en donde la confesional ya no es la más importante de las pruebas, ya no se tortura a los presos y a los presuntos indiciados. Sin embargo, yo te digo, hablo por mí, que hay tortura brutal y salvaje al día de hoy. ¿Cuándo, Arturo, crees tú que realmente se pueda cancelar esta perversa práctica de golpear físicamente, de aislar, de amenazar, de golpear a familiares, de mandar mensajes subrepticios? ¿Llegará el momento en que podamos ver una justicia libre de estas prácticas represivas? Yo creo que sí, y precisamente hace rato comentaba que en este momento es fundamental la consolidación del sistema de justicia. Ya no hablamos de implementación, hablamos de consolidación. Cuando se estaba implementando, hablábamos de capacitar para implementar el sistema de justicia. Ahora hablamos de consolidar y ya lo que corresponde es profesionalizar a los servidores públicos. ¿Cuándo vamos a acabar con prácticas como la tortura? En el momento en el que tengamos servidores públicos profesionales, éticos, comprometidos con la legalidad. En ese momento daremos un gran paso porque nuestras investigaciones, las investigaciones que realiza la Fiscalía, cualquiera, ya sea la FGR o las Fiscalías estatales, del país, así es, tendrán una connotación distinta y ese el elemento fundamental para que funcione el sistema acusatorio de justicia recae en el órgano acusador, en el ente que acusa, el que y lo que lo respalda a él es la investigación. O sea, si los policías saben investigar, si el Ministerio Público tiene elementos para investigar, no necesita torturar, porque sabe construir
lograr el objetivo del proceso, que es esclarecer los hechos. De manera técnica. Claro, de manera técnica. Usando las ciencias forenses, utilizando la criminalística, el estudio de las pruebas. Ahora, yo quisiera en un momento regresar al tema de la calidad de la acusación, porque comparando el modelo mexicano con otros, hay una diferencia sustantiva. Cuando tiene la autoridad investigadora predilección, preferencia o incluso connivencia o complicidad con algún acusado, en otros países cabe la posibilidad de que la víctima vaya directamente ante el juez y denuncie. Me parece que aquí esa figura está muy acotada, ¿no? Demasiado. Había códigos, por ejemplo, el proyecto de Código de Procedimientos Penales de Jalisco contemplaba todo un capítulo de la acción penal particular, y no solamente eso, sino que la misma víctima podía ir impulsando un procedimiento de reparación del daño a la par del procedimiento penal. Eso era fabuloso porque se evitaban demostrar la culpabilidad de la persona que cometió el delito y después tener que ir a la vía civil a exigir una reparación del daño. Sí, yo tuve el privilegio de estudiar en España, tuve la gran oportunidad de vivir allá y pude conocer que el sistema judicial permite que en el caso de que las fiscalías, los acusadores, no pelen a una víctima, la víctima pueda ir directamente con el juez. Así es. Y el juez ordena la apertura de un expediente. Igual pasa en Argentina, por ejemplo. ¿Tú crees que en una próxima reforma del Código Nacional sería bueno permitir que la acusación particular fuese plena? Sí, por supuesto, abonaría mucho a la práctica judicial. Realmente se lograría con más eficacia un equilibrio procesal entre las partes, pero también es importante destacar un punto elemental. Mucha gente piensa que a partir de la reforma constitucional de 2008 es cuando surgieron los derechos de la víctima, y no es cierto. Eso es... Los derechos de la víctima tienen más de 20 años en la Constitución y no se hacían valer. ¿Por qué? Porque nosotros, uno de los graves problemas que tenemos en México es la ilegalidad. Tanto servidores públicos, profesionales, ciudadanos en general, no respetamos la ley. Tenemos en México una costumbre de hacer leyes para todo. Leyes, pues acaban de publicar una ley en Oaxaca para que a los niños no les vendan comida chatarra. Mientras a los mexicanos no nos enseñen a alimentarnos de manera nutritiva y suficiente, como dice la Constitución, puedes publicar 20 leyes y no tendrá ningún sentido. Y hay otro problema que es más grave todavía: la incapacidad económica de la gente para acceder a una dieta sana. Por ejemplo, es a veces ridículo, pero es la realidad, cuando quieren prohibirle a las familias campesinas, sobre todo de las zonas serranas, que utilicen estufas de leña. Entonces las privan de la única fuente de energía calórica que tienen para calentar un poco de agua para bañarse, para lavar su ropa, para hacerse de comer. Claro. Ahora, imagínense ustedes, en caso de Veracruz, que son 26,000 localidades, ¿cómo les llevas gas? Entonces, no puedes prohibirles que usen la leña mientras no tengan otra fuente de energía. Y entonces tú podrás prohibir por ley que acaben con el inventario forestal, pero se lo van a seguir consumiendo, como los niños de Oaxaca van a seguir comiendo comida chatarra, porque eso pues no se resuelve a decretazos, ¿no? Es parte de una cultura de la legalidad. Y es que en el programa pasado hablábamos con doña Yolanda López Contla y terminábamos con ese tema. Creamos a una generación de jóvenes, lo digo por mis hijos, lo digo por tus hijos, que ya son profesionales en exigir derechos, pero son incapaces de cumplir obligaciones. México ha generado una contracultura de incumplimiento en el pago de impuestos, en respetar el sueño del vecino, en tirar la basura, la vida, los bienes, la integridad, la honra, la privacidad del de enfrente. Lo dijiste sabiamente, el problema, más que en el aparato de justicia, más que en los abogados, más que en los jueces, está en un país que no cumple la ley. Te fuiste, dicen ustedes, liso y llano al fondo del asunto. ¿Cómo lograr justicia en un país donde no hay cultura cívica, Arturo? Sí, yo creo que el primer elemento, y siempre insisto en este punto, es esa cultura de la legalidad. Que el policía sepa lo que tiene que hacer por ley y que lo haga, que lo cumpla.
el fiscal, el juez, los abogados, cuáles son nuestras obligaciones según la ley. En ese momento nosotros empezaremos a tomar conciencia de la importancia de la legalidad, y en ese momento el sistema de justicia empezará a funcionar. Y se lo digo porque también cuando estuve estudiando en España pude apreciar cómo hacen los procesos legislativos en ese país, y cuando van a promover una ley, y estamos hablando de España, que es de los países menos desarrollados de la Unión Europea, cuando van a promulgar una ley, difunden entre toda la sociedad la discute, la sociedad debate, la sociedad es escuchada, y cuando se promulga la ley, la sociedad siente que esa ley que se acaba de promulgar es suya. Entonces dicen, como esa ley es mía, la voy a respetar. ¿Qué fue lo que pasó aquí hace algunos meses? Había un proyecto para reformar el Código Nacional de Procedimientos Penales en el que nadie estaba de acuerdo, porque nos regresaba unos 50 años casi a la frontera del sistema inquisitorio. Nadie estaba de acuerdo con esa reforma y por supuesto nadie la iba a respetar. Entonces el elemento central cuando estamos hablando de un sistema de justicia es que se respete la ley. ¿Se canceló esa iniciativa? Pues por el momento no se ha aprobado. ¿Y qué pedía? Básicamente convertía al sistema acusatorio de justicia en un sistema inquisitorio nuevamente. Restringía por completo. O sea, era regresar al pasado. Era regresar, pero de manera brutal. Entonces, esta situación hace que no tengamos la certeza jurídica, nadie. Y otro elemento fundamental, insisto, es la profesionalización. Que tengamos policías, hablando del sistema de justicia, que tengamos policías que realmente sepan investigar, que tengamos fiscales con ética que sepan acusar, que tengamos defensores particulares y públicos que sepan defender, y que tengamos jueces imparciales. La independencia judicial es un elemento esencial para que el sistema acusatorio de justicia haya tenido tanto éxito en Inglaterra. Hubo dos elementos esenciales: jueces imparciales y abogados realmente preparados. Ese fue el elemento de éxito, porque si yo como abogado estoy preparado para llevar un proceso de esta magnitud, un proceso acusatorio, puedo llegar a las audiencias y exigir que se respete la ley, y puedo yo como abogado defensor, a través de una investigación, demostrar que la fiscalía ha presentado un caso que no es sólido, que estamos, por ejemplo, ante la insuficiencia probatoria. Hay mucha técnica en este sistema de justicia, pero algo está pasando que, como bien lo mencionaba usted, en este momento, según las cifras del 2019, el 97% de los delitos no se denuncian. Y solamente de ese 3% que sí se denuncia, solamente el 1% es esclarecido. Esto es algo muy importante. Los abogados llaman a esta cifra la cifra negra, es decir, la gente que por temor, porque sabe que es inútil, porque representa más costos, o simplemente porque está muerta, no denuncia la comisión de un ilícito. Y estamos hablando, nos dice el abogado Arturo Nicolás, de 97 de cada 100 delitos de los que no se le da parte a la autoridad. Ahora, quiero dejar en claro que el que puso el dedo en la llaga fue él y no fui yo, cuando habló de que los jueces tienen que ser independientes, es decir, que ocurre cuando el Poder Judicial es sumiso, está sometido a los intereses políticos de los gobiernos en turno. De eso vamos a platicar en un instante, ya volvemos a Testigos. En Universidad IBES generamos planes y programas de calidad que contribuyen en tu formación y permiten concluir tu licenciatura. Contamos con 14 licenciaturas, las cuales se dividen en Facultad de Administración y Ciencias Sociales, Ingeniería y Humanidades, donde podrás innovar, desarrollar, crear e incrementar la productividad y competitividad acorde a tus habilidades. Nuestro modelo de estudio práctico-teórico ofrece horarios accesibles en modalidad cuatrimestral que te permite terminar tu licenciatura en un promedio de 3 años.
Contamos con sistema escolarizado, sabatino y ejecutivo, programa de becas e instalaciones de calidad para mejorar tu educación. Uno de nuestros pilares se encuentra en la calidad que nuestro personal docente representa, puesto que las herramientas adquiridas por nuestro modelo de profesores son complementadas con profesionistas y profesionales expertos en sus materias. Forma parte de nuestra comunidad estudiantil en alguna de nuestras licenciaturas y continúa tus estudios en una de las mejores universidades del estado de Veracruz. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Universidad IBES. El mundo en conexión con la mejor radio, Sociedad 3.0 Radio. Teléfono en cabina 0122 8298 8841. Búscanos en las redes sociales. Visítanos e infórmate en sociedad3.0.com. Sociedad 3.0 Radio. Un concepto más de Sociedad 3.0 Multimedios. Si buscas la excelencia educativa, el Bachillerato General del IBES es para ti. La calidad de nuestro personal la integran profesionistas y profesionales expertos en las distintas áreas. Además, contamos con un sistema que te permite egresar con un alto nivel académico, educación personalizada en grupos reducidos, así como un sistema de becas que reconocen el rendimiento cultural y deportivo. Ofrecemos una variedad de talleres extracurriculares en los que podrás desarrollar tus habilidades, como música, teatro, artes plásticas, fútbol, voleibol y taller de danza Tlayexihuali, campeones estatales de la Dirección General de Bachilleratos. Ven, únete a nosotros y sé un lince. Bachillerato General del IBES. Arturo Nicolás Baltasar, abogado penalista, catedrático, litigante. ¿Cuántos casos llevas simultáneamente? ¿Los tienes presentes? Sí, normalmente no llevo más de 10 asuntos. ¿Eso te parece un poco? Son muchísimos. Me parecen muchos. Muchos. ¿Y federales son más difíciles que los locales? Bueno, el procedimiento es el mismo, ¿no? El procedimiento es el mismo, pero el nivel de los jueces federales sí es de más profesionalización. ¿Los jueces federales están más preparados que los locales? Sí, definitivamente. Oye, ¿qué pasa cuando tienes a un juez que ha recibido una consigna política, que tiene la orden de privar de la libertad a una persona, aunque no corresponda a los hechos, aunque se violen las leyes, aunque se violen sus derechos? ¿Eso ocurre actualmente en México? Sí, claro, desafortunadamente es una práctica común, es una práctica recurrente, y he aprendido a través de la práctica que lo que tengo que hacer como abogado, en mi caso como defensor, es ser muy técnico, señalar en la audiencia todos los elementos que son necesarios, porque la única opción que te queda es sembrar en la audiencia para que el asunto lo termine resolviendo un juez federal. Cuando falla la imparcialidad del juzgador, el sistema comienza a fracturarse y es en donde empezamos a tener fallas graves en la administración de justicia. La forma de corregirlo es, afortunadamente tenemos en México el amparo, tenemos la justicia federal, que normalmente es un poco lenta, pero resuelven más apegados a derecho. Aquí hay un tema que no podemos omitir. Cuando el aparato de justicia se usa con fines políticos, todo se desvirtúa, porque eso permite poner a inocentes en la calle, lo cual es gravísimo, pero también permite que muchas personas inocentes vean sus vidas destruidas. Y créanme, no son pocas. Mujeres, madres de familia, ancianos, gente que jamás se imaginó que por una cuestión electoral, por una disputa de poder, iba a acabar con el aparato de justicia aplastándole. Debe ser frustrante, ¿no? Sí, sobre todo porque en materia penal
está de por medio la libertad Claro. de personas, de seres humanos. Hablando de eso, cuando se planteó la iniciativa de reformar la Constitución para modificar el sistema de justicia penal, se dijo que las cárceles estaban repletas, que había más de 300,000 presos en el país, que era costosísimo mantenerlos, darles seguridad, que a pesar de eso el dinero no alcanzaba para que tuvieran una calidad de vida digna, pero que además era evidente que el sistema no funcionaba para reinsertarlos socialmente cuando recuperaban su libertad. Se dijo, Arturo, que este sistema, el del nuevo sistema de justicia penal, serviría para reducir el número de casos que se iban a llevar a juicio, para facilitar las cosas por la vía de la negociación, la composición y la reparación del daño, que se le daría prioridad en el nuevo sistema a los delitos graves y que los delitos menores serían desahogados por otras vías. Sin embargo, yo he visto que ocurre exactamente lo contrario. Las cárceles están cada vez más llenas, en muchos casos de gente inocente. He visto que los juicios no solamente no disminuyen, sino que aumentan. He visto que las fiscalías y procuradurías consignan a más personas y solicitan su encarcelamiento. Y también he visto, y esta es la parte más frustrante, que los delincuentes, la gran mayoría, siguen en la calle. Entonces, pues es una pregunta que no le hago a un funcionario público, sino a un abogado litigante. En lo que toca a la despresurización del sistema, ¿tú crees que está fracasando? Yo creo que tenemos un problema extremadamente grave. Hace rato hablábamos de que solamente el 3% de los delitos se denuncian y de estos solamente el 1% se esclarece. Es decir, tenemos un índice de impunidad del 99%. Escuchaba a un especialista de Jalisco, al doctor Guillermo Cepeda, que es el director del Centro de Justicia Alternativa, y decía, no debemos preguntarnos por qué hay tantos delitos, debemos preguntarnos por qué no hay más. Porque la impunidad genera que las personas que tienen como modo de vida delinquir, pues actúen sin la menor preocupación. ¿Por qué? Porque saben que difícilmente van a ser detenidos, que difícilmente van a ser procesados, no tanto por el sistema de la puerta giratoria de la que tanto se habla en el sistema de justicia, sino porque tenemos una falla estructural grave. La puerta giratoria se refiere a una metáfora en el sentido de que por aquí están entrando a la cárcel, por aquí están saliendo, porque el sistema favorece que los presuntos delincuentes recuperen rápido su libertad. Sí, en realidad lo que está pasando es que ante un índice de impunidad tan elevado, el sistema comienza a colapsar. No se da abasto la institución de seguridad pública para prevenir delitos, la institución de procuración de justicia para investigar todos los delitos que se están cometiendo actualmente, y por supuesto los tribunales también están rebasados en sus capacidades. Entonces esto hace que empiece a disminuir la calidad de los servicios que ofrecen todas estas instituciones, aunado a la falta de profesionalización, y entonces viene otro fenómeno que solamente sucede en México. La justicia en México está muy politizada. Vemos que, y esto va a ser muy recurrente, cada día más. Con la alternancia en los gobiernos, llega un gobierno a determinado estado, y si es de un partido distinto al que estaba, pues empieza la cacería de brujas, y empiezan a buscar culpables, a fabricar delitos, y a decirle a la sociedad, miren, estoy castigando a todos estos servidores públicos porque estoy haciendo justicia. Nos concentramos en perseguir ex servidores públicos, y nosotros hacemos lo mismo o algo peor de lo que hicieron nuestros antecesores. Llega otro partido distinto, empieza la cacería de brujas, y empieza nuevamente el sistema a colapsarse, y empezamos a enfocarnos en asuntos políticos. Dejamos de lado todo lo que es la justicia del ciudadano de a pie, aquella persona a la que le robaron su vehículo, aquella persona que le secuestraron un hijo, que fue víctima algún familiar de homicidio, que la golpeó el marido, de homicidio doloso, un feminicidio, porque estamos aquí montando un espectáculo
distrayendo todos los recursos del Estado, montando espectáculos cuando el grueso de la población está resintiendo el ataque frontal de la delincuencia. Y yo creo, he llegado a pensar que nuestro país sobrevive de milagro. Bueno, es que se puede ejemplificar de la siguiente manera. Veracruz tiene más de 7 millones de habitantes. Por lo que entiendo, son cifras viejas las mías, hay alrededor de entre 800 y 900 policías ministeriales, que son los expresamente encargados de investigar los delitos. De esos 800, 900, hay una enorme cantidad que son guardaespaldas de funcionarios, que son choferes, que desarrollan tareas administrativas, que cuidan los corralones donde están los vehículos robados, de manera que en los hechos, para una población de 7 millones de personas, donde se cometen miles de delitos, no tienes más de 500 policías investigando. Así es. Entonces la pregunta es cómo pueden salir las carpetas, ¿no? Sí, y eso incide directamente en la calidad de la Procuración de Justicia. Yo también tengo que reconocer, esta semana, por ejemplo, he tenido que ir prácticamente todos los días a la Unidad Integral de Procuración de Justicia y encuentro ahí servidores públicos profesionales atendiendo al ciudadano común, haciendo un esfuerzo sobrehumano, porque ahorita, por lo que he podido constatar, están trabajando casi al 50% de su capacidad en la Fiscalía. Por la pandemia. Por el tema del COVID, muchos servidores públicos por el estrés, por la alimentación, por todos los factores se han enfermado. Entonces están trabajando, yo creo que al 40 o 50% de su capacidad. Y los que están ahorita están haciendo un esfuerzo estoico, porque de verdad es admirable, atendiendo a los ciudadanos, a los usuarios. Los mecanismos de los que estás hablando ahorita, de amigable componente, de amigable composición, de negociación, la justicia alternativa y la mediación, ¿están funcionando? Sí, sí funcionan, pero el problema es que tenemos también una grave descomposición social en nuestro país. Realmente hay personas que se están dedicando a causar daño, que cometen delitos de cualquier naturaleza. Son personas ya... No necesariamente sociópatas, muchas personas están delinquiendo porque ya se dieron cuenta que es una industria muy rentable. Con un riesgo de inversión muy bajo. Así es, y que las instituciones no están alcanzando para prevenir los delitos. Entonces, una gran cantidad de personas se están dedicando a delinquir, y esto es muestra de la descomposición social, porque cuando los mexicanos, los veracruzanos, creemos que ya no nos podemos sorprender más, de repente las noticias te llegan con un hecho aberrante, de formas en las que las mujeres son privadas de la vida, los bebés, en la que un bebé es asesinado, cosas que realmente antes no veíamos con tanta frecuencia, ¿no? Y ahora vemos cómo un individuo se puede meter a un bar a matar a todos los que están ahí, y uno se pone a pensar, bueno, pues realmente... O a los que están en un anexo de estos centros de rehabilitación, ¿no? Y matar a 20 o 30. Hace un momento mencionaste, dijiste textualmente, por fortuna tenemos el amparo. El amparo es una institución jurídica mexicana que prestigió al país, un sistema de protección de las entonces garantías individuales, ahora de los derechos humanos. El amparo pues es administrado por jueces federales, ya nos dijo Arturo que técnicamente mejor preparados, con más prestigio y honorabilidad o menos desprestigio. Sin embargo, perdón por poner mi caso, yo le digo al juez federal, oye, estoy injustamente detenido, aquí están las pruebas, y tarda 7 meses y medio en decirme, oye, sí tienes razón. Pero entonces, en lugar de decir que lo pongan en libertad, lo que hace es decirle al juez que repita, al juez local que me metió a la cárcel, que repita los procedimientos que estuvieron equivocados. Dije, bueno, pues ya no me queda más remedio que el juez local corrija lo que hizo mal. Pero en ese momento me dice, no, espérate tantito, tu acusador, la fiscalía, se acaba de ir a la revisión, y entonces tengo que esperar otros 8 meses, 15 en total, para que la justicia federal le ordene a la justicia local repetir la audiencia que estaba llena de errores, por la cual estuve privado de la libertad. Total, que al repetirse la audiencia, lógicamente, pues yo demuestro mi inocencia, salgo en libertad, pero ya pasaron 15 meses. ¿Por qué los jueces federales, Arturo, no dicen, oye,
Ponlo en libertad, como era antes. Desafortunadamente se recurre mucho a una figura que se conoce como amparo para efectos, con la cual le dejan al juez de primera instancia todas las posibilidades de que vuelva a repetir el acto reclamado, y ahí siento que hace falta precisar o darle las facultades que tenía antes el juez de distrito para que te concedan. Ya no hacen uso de ellas como antes, porque se siguen teniendo. Se libran de la responsabilidad. Tienen un criterio en el que dicen, para no invadir jurisdicción, para respetar la jurisdicción del juez de primer grado, te concedo el amparo para efectos de que el juez corrija todo lo que hizo mal. Ya se lo señalé. Sí, pero y se lo envío para que lo corrija. ¿Cuál es el problema? En una ocasión, capacitando jueces en Oaxaca, les ponía ejemplos como este, y ellos me decían, mira, lo que nosotros hacemos en la primera instancia es, si el Ministerio Público acusa bien o mal, con que haya acusado, a mí la Constitución me pide un estándar mínimo para vincular a proceso a una persona, y si el asunto es político, si el asunto es complicado, pues allá que lo resuelva el juez federal, pero yo me quito del problema. Pero mientras tanto ya está presa una persona. Regresamos al punto. El éxito para que el sistema de justicia funcione realmente es la imparcialidad del juez. ¿Habría posibilidad de establecer un dispositivo específico que obligara a los jueces de distrito a resolver de fondo para evitar esta prolongación innecesaria e injusta de los litigios? La ley de amparo lo contempla. Se puede conceder un amparo liso y llano en casos específicamente señalados. El problema es el criterio que han adoptado los jueces de distrito, en el cual en la mayoría de los casos se recurre a ese amparo para efectos. La forma de cambiarlo es presionando a los juzgados de distrito, y algo muy importante es la colegiación de los abogados, que realmente los abogados estemos unidos, cosa que no sucede, y que afecta mucho a la impartición de justicia, porque los abogados estamos dispersos, no estamos reunidos. Cada quien ve para su santo. No estamos reunidos en un gremio sólido que exija a los jueces de distrito que cumplan la ley, que respeten los derechos humanos de las personas como tiene que ser. Y es un tema muy delicado, porque cuando hablamos de justicia en materia penal, estamos hablando de la libertad de las personas, y estamos hablando de que la justicia penal en muchas ocasiones se maneja como un instrumento de venganza política, se maneja como un instrumento de venganza también de los particulares. Un elemento central que afecta mucho a la justicia en nuestro país es la corrupción. La corrupción, yo el fin de semana, y casi siempre hablo del último caso que me tocó llevar, pero el fin de semana me tocó llevar un asunto que yo pensé que jamás llevaría, un asunto de tentativa de feminicidio. Yo estoy en contra. Me consta que no ha querido defender a personas acusadas de feminicidio. Yo estoy en contra, lo he dicho siempre abiertamente, de cualquier tipo de violencia contra mujer por cuestiones de género, pero cuando me platicaron este asunto me llamó mucho la atención, porque eran dos hermanos, cuates los dos, que estaban acusados de haber intentado matar a una persona. Entonces ella dice que en un camino despoblado se le acercaron, se le emparejaron. El esposo, el todavía esposo, iba manejando y su hermano iba de copiloto, sacó una pistola y le disparó. Pero lo único que había en toda la carpeta de investigación era la declaración de ella y de su esposo. No había un solo dato de prueba que circunstancialmente estableciera o viniera a robustecer lo que ella señalaba. Cuando empiezo a estudiar la carpeta de investigación, me doy cuenta que tenía muchas inconsistencias, me doy cuenta de que el asunto estaba fabricado. Cuando vamos a audiencia, algo me dijo, justo antes de empezar la audiencia, una vocecita que los abogados tenemos muy desarrollada, me dice, revisa la carpeta de la fiscal. Le pido a la fiscal, oye, ¿me prestas tu carpeta? Y me doy cuenta de que había 8 hojas que me había ocultado. Eso es ilegal, ¿eh? De acuerdo sí, con el sistema, está violando el principio de lealtad, ¿no? Así es, el deber de lealtad, y tiene la obligación de correrme traslado de la totalidad, de manera íntegra, de la carpeta de investigación.
En las 8 hojas venía la primera declaración de la supuesta víctima, en donde decía que unos sujetos se le habían emparejado y que le habían disparado, pero nunca dijo que había sido su esposo. En todas sus declaraciones posteriores señala a su esposo, pero esta declaración era fundamental porque era la declaración primigenia. Y le hice saber al juez, y al juez le llamó también mucho la atención. Afortunadamente me tocó un juez que resolvió de manera imparcial, en la mayor medida de lo posible, porque si estuviéramos en Estados Unidos, al fiscal le inician una carpeta de investigación por su deslealtad y hasta ahí llegó su carrera, porque demostramos... ¿Aquí no ordenó que se le abriera carpeta? No. Sin embargo, al momento de resolver, sí tomó en consideración ese elemento y logramos demostrar que no había un solo dato de prueba que robusteciera, para robustecer, la versión de esta persona. ¿Eso fue aquí en Jalapa? Aquí en el distrito de Jalapa. ¿Y el fiscal no estaba nervioso, no estaba preocupado? Cuando lo descubrimos, y no es la primera vez, cuando lo descubrimos sí noté que cambió. ¿Lo vas a denunciar? Por supuesto que lo vamos a denunciar, pero regreso al punto. Esta carpeta estaba fabricada. ¿Qué hubiera pasado? Fabricaron pruebas. ¿Qué hubiera pasado si tú no encuentras esas 8 páginas, si el juez ordena la vinculación a proceso y se les acusa de tentativa de feminicidio? Automáticamente se les aplica la prisión preventiva oficiosa. ¿No hubieran podido estar fuera de la cárcel? No, de ninguna manera. Y por lo menos tendría, en lo que se resolvía el amparo, iban a estar por lo menos 1 año en prisión preventiva. Año y medio. ¿Y la sentencia hubiera sido de cuánto? Una sentencia por tentativa de feminicidio, yo creo que mínimo de unos 20 años. Sin beneficios. Sí. Ahora, ¿cuál es el punto grave aquí? Que teniendo tantos asuntos de feminicidio por investigar, la fiscal selecciona y con se va a audiencia. ¿Qué pasó en la audiencia? Le señalaba al juez. Había muchos testigos de que los 2 acusados, el día de los hechos, y eso es fundamental para el ejercicio del derecho de una defensa adecuada, que el día de los hechos, a la hora en la que esta persona dice que intentaron matarla, había testigos que estuvieron con ellos. Uno se fue a cargar chayotes a Huatusco y el otro vendió un terreno y se fue a cenar a Actopan. Y cada uno tenía 5 testigos. Y la fiscal nunca los citó a declarar, ni a ellos ni a sus testigos. Esa es la justicia que tenemos en nuestro país. No llevó a cabo una investigación. El código la obliga a llevar a cabo una investigación imparcial. Pero yo insisto, imagínense las consecuencias. Estos 2 individuos estarían sin posibilidad de tener fianza, sujetos a proceso año y medio, y si los hubiesen condenado, mínimo 20 años en prisión por un delito fabricado por una autoridad corrupta. Arturo, quedan 1000 cosas de las que platicar. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando se rompe la cadena de custodia? ¿Qué pasa cuando fallan los mecanismos de protección a testigos? ¿Qué pasa? Algo muy recurrente cuando se inventan testigos. Pero se nos ha terminado el tiempo. ¿Me permites que volvamos a charlar, por favor? Claro que sí, licenciado, con todo gusto. Yo estoy seguro de que va a haber mucha gente interesada en que puedas darles por lo menos asesoría en los temas de orden jurídico. ¿Me permites que podamos compartir los datos de tu despacho con ellos? Sí, claro que sí, con todo gusto. Bueno, el licenciado Arturo Nicolás Baltazar, experto penalista, ya usted lo escuchó, responsable, por fortuna, de la defensa de muchos inocentes, cosa que a mí me consta, de la que yo soy testigo, pero además un defensor del Estado de Derecho y por supuesto un extraordinario divulgador. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por Gracias. la invitación. Bueno, déjeme, le digo rápido, por defender a sus clientes, por hacer valer el Estado legal, Arturo lo tuvieron privado de la libertad, ¿cuánto tiempo? 38 horas. Acusado de no tener licencia de manejo, imagínese nada más. Ya puedes presumir en tu currículum que también fuiste preso político. Así es, y también fui imputado y trataron de vincularme a proceso por esa situación. ¿Por lo de la licencia de manejo? Así es. Bueno, eso pasa. Esperemos que este país cambie y tengamos la justicia que los mexicanos merecemos. Le espero al próximo Testigos, que va a estar casi tan bueno como el de hoy. Hasta la próxima. Sociedad 3.0 Multimedios presentó